Continuando con el módulo de paquetes de computación dirigida a los profesionales de las ciencias de la salud sobre el manejo del software estadístico SPSS, especialmente para la maestría en gerencia en salud, con el tema descripción de las variables, ya sean estas variables categóricas o variables numéricas. Es necesario tener en cuenta la clasificación de las variables según la naturaleza en variables categóricas y variables numéricas. Refiriéndonos a las variables categóricas, a su vez tienen la siguiente característica. Pueden ser variables dicotómicas o variables politómicas, mismas que deben ser registradas en una base de datos del SPSS con sus categorías traducidas en valores numéricos, necesariamente. ¿Cómo se puede representar los resultados de una variable categórica? Una de las formas es mediante tablas, también conocida como cuadros, que consiste nada más en un conjunto de serie de datos que se encuentran interrelacionados entre sí. Es decir, que el análisis de los datos permiten mostrar frecuencias absolutas y frecuencias relativas, siendo ideal la presentación en tablas para todas aquellas variables categóricas, ya sean nominales dicotómicas, nominales politómicas y variables ordinales. Vayamos a la representación de esta tabla en nuestra base de datos en el SPSS. Al contar con la base de datos registrada las categorías de las variables categóricas en números, es decir, tienen valores asignados por cada uno de nosotros dependiendo del tipo de variable categórica, sea dicotómica o politómica. También puede ser registrado en texto, pero tiene sus limitaciones. Una de las limitaciones es que podemos cometer errores ortográficos. Por lo tanto, toda variable categórica no debe ser registrada en forma de texto, sino en un sistema numérico. Realizaremos la descripción de una variable categórica en la barra de menú Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Trasladamos la variable grado académico al cuadro de variables y verificamos que se encuentre marcado Mostrar tablas de frecuencia y en el botón Aceptar. En la ventana de resultados evidenciamos que la variable grado académico se encuentran registradas las categorías de dicha variable, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, mismas que se encuentran interrelacionados, al igual que el porcentaje válido y el porcentaje acumulado. El porcentaje nada más que es la división entre los datos de una categoría dividida entre el total, multiplicada por 100, y por lo tanto tenemos el porcentaje. El porcentaje válido representa todos los registros de los datos en forma adecuada. ¿Qué pasaría si existe ausencia del registro de los datos en una de las variables categóricas? Por lo tanto, a estos vacíos se consideran como valores perdidos. Por lo tanto, el registro del porcentaje válido se trabajará con el total de los datos registrados en forma adecuada.
El porcentaje acumulado no es nada más, por ejemplo, 93.3, la suma de 66,7 más 26,7, dándonos un porcentaje acumulado de 93.3. También podemos presentar los resultados de las variables categóricas mediante un diagrama de sectores. El diagrama de sectores no es nada más que tomar un círculo y dividirlo en tantos sectores como categorías tenga la variable categórica. Es ideal la construcción de diagrama de sectores para las variables nominales dicotómicas. Nos trasladamos a la base de datos en el SPSS. Realizamos la presentación del diagrama de sectores con la variable género. Desplazándonos a la barra de menú Gráficos, buscamos cuadro de diálogos antiguos, circular. Ingresamos y por defecto se encuentra marcado resúmenes para grupos de casos en el botón Definir. Trasladamos la variable categórica género a definir porciones por. Según puede ser número de casos, conteo, porcentajes, que es lo más utilizado, le dejamos por defecto número de casos. En el botón aceptar. Tenemos un diagrama de sectores de la variable género con sus categorías masculino, femenino. Y por lo tanto, esta presentación de la variable categórica no es muy adecuada ni muy visual. ¿Qué pasaría si realizamos la impresión en blanco y negro? Por lo tanto, sus categorías estarían poco visibilizadas. Para ello podemos utilizar otros recursos para la presentación de la variable género. La presentación de la variable categórica también se lo puede realizar mediante gráficos de barras simples. Esta presentación nada más que es una representación bidimensional, es decir, en dos dimensiones de nuestra variable categórica, que representan cada categoría en forma de barras, una al lado de la otra, de manera que la extensión de cada barra siempre es proporcional a la magnitud que se quiere representar. Es ideal el diagrama o el gráfico de barras simples para las variables categóricas politómicas, incluso para las no excluyentes, como por ejemplo los síntomas que puede tener un paciente en una enfermedad determinada. Y también es ideal para las variables ordinales. Veremos la representación gráfica en barras simples en una base de datos. Realizaremos la representación gráfica del grado académico. Nos dirigimos a Gráficos, cuadro de diálogos antiguos y buscamos barras simples en la ventana flotante. Por defecto se encuentra marcado como resúmenes para grupos de casos. En el botón Definir, trasladamos el grado académico al eje de categorías y las barras se representarán en número de casos. En el botón Aceptar. Al contar en la ventana de resultados del SPSS de nuestra variable categórica grado académico, tenemos la representación de estas barras, una al lado de la otra de cada categoría. Por lo tanto, se realiza un recuento de cada una de estas
categorías representadas en forma gráfica. Finalmente, ¿cómo se realiza la descripción de una variable numérica? Y por lo tanto es necesario tener algunas características para las variables continuas y para las variables discretas. Es en ese sentido que nosotros podemos realizar la presentación de los resultados en medidas de resumen. Y existen 4: medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y medidas de forma. Las medidas de tendencia central, las más importantes son la media, la mediana y la moda. Dentro de las tres, la media, que nada más que es la suma de todos sus datos dividido entre el número de datos, es decir, la suma de 10 más 15 más 20 dividida entre 3. La mediana nada más que es la división, es decir, a la población ordenada exactamente lo divide en 2, es decir, los datos ordenados de menor a mayor corresponde la mediana a la parte central. Y es por eso que decimos corresponde al percentil 50. La moda nada más que es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. En la base de datos del software estadístico, describiríamos las medidas de tendencia central de la variable peso. En la barra de herramientas Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Trasladamos la variable peso al cuadro de variables. En estadísticos, identificamos medidas de tendencia central. Marcamos media, mediana y moda. En el botón Continuar, desmarcamos Mostrar tablas de frecuencia, porque estamos describiendo a una variable numérica peso, por ejemplo. En el botón Aceptar. En la ventana de resultados evidenciamos el valor de la media de la variable peso, la mediana y la moda. Cuando sus valores de la media, mediana y moda se aproximan o son iguales, afirmamos que tienen una distribución normal. Simplemente al visualizar los valores de la media, mediana y moda. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Las más importantes son la desviación estándar, la varianza y el error típico. ¿Y cuál de las tres es la más utilizada? El error típico, también denominado error estándar de la media. Se refiere a una medida de variabilidad de la media aritmética en relación a la desviación estándar, nada más que es la información que nos da sobre la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética. Por lo tanto, la desviación estándar trabaja con los datos. En cambio, el error típico trabaja con la medida de variabilidad en relación a la media aritmética. También tenemos otra medida de dispersión que es la varianza, nada más que es la desviación estándar al cuadrado. Su importancia radica en que su valor es requerido para la mayoría de los procedimientos estadísticos. En el software estadístico SPSS, ¿cómo se realiza la descripción de una variable numérica de las medidas de dispersión? Nos dirigimos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Trasladamos la variable peso, buscamos en estadísticos medidas de dispersión. Tenemos acá, marcamos desviación estándar, error estándar y varianza. En el botón continuar, aceptamos. Tenemos el resultado en la ventana de resultados, los valores del error estándar o error típico de la media
la desviación estándar y la varianza. Tenemos las medidas de posición, los percentiles, cuartiles y deciles. Los percentiles nada más que son 99 valores que dividen en 100 partes iguales a un conjunto de datos ordenados. Y los cuartiles son 3 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Una parte, 2, 3, 4 partes. Por lo tanto, tienen 3 valores que se denominan cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Los deciles son 9 valores que dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales. Son también un caso particular de los percentiles. En la base de datos del software estadístico SPSS, calculamos las medidas de posición en analizar estadísticos descriptivos frecuencias. Trasladado la variable peso, en estadísticos ubicamos a las medidas de posición como los cuartiles, los deciles y los percentiles, por ejemplo, el percentil 95. Añadimos, continuar y aceptar. Y tenemos los percentiles. Percentil 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y tenemos los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Tenemos los deciles. Decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, 6, 7, 8 y 9. Y también tenemos a el percentil 95. Las medidas de forma son la asimetría o coeficiente de asimetría de Pearson, el apuntamiento o coeficiente de kurtosis. En la medida de forma simétrica tiene una distribución normal con un valor 0. En el coeficiente de kurtosis también, denominándose mesocúrtica y con un valor 0. A partir de estas formas, simétrica o mesocúrtica, existe una asimetría derecha con un valor positivo, es decir, la cola sesgada hacia la derecha, con datos acumulados hacia la izquierda, y la asimetría izquierda con un valor negativo, es decir, con una cola sesgada hacia la izquierda y los datos acumulados hacia la derecha. En el coeficiente de kurtosis, una forma leptocúrtica con un valor positivo, los datos concentrados alrededor de la media aritmética, y otra forma, la platicúrtica con un valor negativo, los datos dispersos hacia los extremos, derechos o izquierdos a partir de la media. En nuestra base de datos del software estadístico, calculamos las medidas de forma en analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Trasladamos la variable numérica peso. En el botón estadísticos ubicamos las medidas de forma que se denomina en el SPSS caracterizar distribución posterior. Tenemos el coeficiente de asimetría de Pearson, el coeficiente de kurtosis. En el botón continuar para darle el gráfico en histograma, lo mostramos la curva normal. Continuar, aceptar. En la ventana de resultados del SPSS observamos a la variable numérica peso con sus coeficientes de asimetría y de asimetría
menos 0,071, con una asimetría izquierda y el coeficiente de kurtosis 0,468, ligeramente leptocúrtica. Por lo tanto, es importante calcular los coeficientes mencionados de una variable numérica continua como el peso. Podemos representar a las variables numéricas en tablas, es decir, registran los datos de los estadísticos o de los estadígrafos, por ejemplo, la media, analizados de la variable descrita. Es decir, que la imagen del análisis de los datos te permiten mostrar, por ejemplo, la media, el error estándar y el intervalo de confianza al 95% de la información recolectada. Para ello nos desplazamos al software estadístico SPSS. Analizaremos la variable peso en analizar estadísticos descriptivos, explorar. Trasladamos la variable peso a lista de dependientes. En estadísticos mostramos que el intervalo de confianza para la media es al 95% y todos los descriptivos que nos calculará el SPSS. En el botón continuar y aceptar. Tenemos los estadísticos calculados, la media, el intervalo de confianza al 95% con los límites inferior y superior, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis. Por lo tanto, tenemos los valores de los estadísticos solicitados. También podemos presentar los resultados de la variable numérica en un gráfico o diagrama denominado histograma. Se utiliza cuando se describe a una variable numérica continua, por ejemplo, el peso. Por comodidad, sus valores se agruparán en clases, es decir, en intervalos de clases, solamente para los valores de variables numéricas continuas. En los casos en los que los datos son categóricos, por ejemplo, variables cualitativas, es preferible un gráfico de barras simples, es decir, columnas separadas. Entonces, nos vamos en el software estadístico SPSS a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, histograma. Presentamos la presentación en histograma a la variable peso, en el cuadro de variable. Marcamos mostrar curva normal en el botón aceptar. Tenemos en la ventana de resultados la gráfica de histograma, por lo tanto de la variable peso, donde las columnas se encuentran dispuestas en clases, una al lado de la otra, con un trazo de su distribución normal. Para ello es necesario calcular el coeficiente de asimetría de Pearson y el coeficiente de kurtosis. También podemos realizar la descripción en forma de barras de error, que nada más que es un gráfico basado a partir de la media como medida de tendencia central y una medida de dispersión que corresponde a los brazos, en este caso inferior y superior, ya sea del error típico de la media o de la desviación estándar para los datos. Es un gráfico que suministra información sobre los valores de los límites inferior y superior, muy útil cuando queremos presentar para observar visualmente sus diferencias con otras variables.
Nos encontramos en la base de datos del SPSS, nos dirigimos a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, barras de error. Lo dejamos por defecto en simples, marcamos resúmenes para distintas variables, botón definir. Trasladamos la variable peso a barras de error y dejamos por defecto intervalo de confianza para la media al 95%. Evidentemente existen otras opciones. En el botón aceptar y tenemos las barras de error en la ventana de resultados de la variable peso, donde la media tiene las medidas de variabilidad hacia abajo y hacia arriba, con sus límites superior e inferior. También podemos realizar la descripción de la variable numérica en diagrama de cajas y bigotes, nada más que es un gráfico basado en cuartiles, compuesto por un rectángulo que representa la caja y dos brazos que son los bigotes. Proporciona una información sobre los valores mínimos, sobre los valores máximos y mínimos, también sobre los cuartiles 1, 2 y 3, sobre la existencia también de valores atípicos y sobre la asimetría de la distribución cuando se compara una variable numérica con otra variable numérica. En la base de datos del SPSS nos dirigimos a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, buscamos diagrama de cajas. Ingresamos, por defecto, simples. Marcamos resúmenes para distintas variables. Botón definir. Trasladamos la variable peso a las cajas representan. Y en el botón aceptar. Tenemos en la ventana de resultados del SPSS el diagrama de cajas y bigotes, con la parte central, que es un rectángulo, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, con los brazos y sus límites, superior e inferior, y un valor atípico encontrado.